Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Espero que se escuche bien. No estoy presentando pantalla. Bien, el tema que nos compete es proteínas. Tenemos que seguir con lo que veníamos trabajando con la clase. Como están en jornadas, la clase esta vez va a ser grabada, así que no va a haber intercambio. A mí me gusta el intercambio siempre, el ir debatiendo con ustedes. Ahora voy a estar hablando solo, va a ser raro, pero bueno. Eh, ¿Por qué los alimentos como la carne, el pollo? Vamos a empezar con un repaso, ¿bien? De lo que vimos la clase pasada con un grupo y después ya pasamos al tema en cuestión. Así de paso se acomodan todos, porque este video lo deberían de ver todos, ya que ya no están en burbujas. Bien, ¿por qué los alimentos como el pollo y la carne y el pescado son tan nutritivos? ¿A quién no le ha pasado que la madre o la abuela le dice, no, tenés que comer carne, tenés que comer pollo, tenés que comer pescado, tenés que alimentarte bien, ¿no? Siempre dicen. Bueno, el principal motivo es porque están constituidos de proteínas, bien, poseen proteínas. Entonces, ¿qué son las proteínas? Ustedes vieron un breve repaso de qué son las proteínas, que son un tipo de biomoléculas orgánicas, bien, al igual que los carbohidratos, los azúcares, ¿no? También llamados glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos, vieron las biomoléculas inorgánicas, que son el agua, el dióxido de carbono, las sales minerales. Entonces, ¿qué es una proteína? Que es el tema que nos compete. Las proteínas son un grupo de biomoléculas, ¿bien? Igual que los otros que venimos trabajando, formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algunas además van a contener azufre. ¿Cómo están formadas las proteínas? Bien, porque nosotros estamos en química, tenemos que estudiar cómo están formadas las proteínas. Las proteínas están formadas por una unidad estructural que se llama aminoácidos. Los aminoácidos son como los eslabones de una cadena de una proteína. Si la proteína es la cadena, bueno, los eslabones de la cadena son los aminoácidos. Es la unidad estructural de la proteína. Cuando decimos unidad estructural nos referimos a eso, ¿no? Es la unidad que conforma a la proteína. ¿Cómo es un aminoácido? Bueno, un aminoácido es una molécula orgánica que se va a caracterizar por tener un grupo carboxilo, bien, tenemos el grupo carboxilo, ¿no? El carbono con el doble enlace al oxígeno, y un grupo oxidilo, el grupo de los ácidos, va a tener una cadena lateral R, que esta cadena lateral R va a variar dependiendo de cada aminoácido. Hay muchos aminoácidos, hay más de 300 aminoácidos. Cada aminoácido tiene una cadena lateral R distinta, pero tienen todos los aminoácidos una estructura igual en lo demás, ¿bien? Todos los aminoácidos van a presentar un grupo ácido carboxílico, un carbono con un hidrógeno y un grupo amino, el grupo de las aminas, ¿no? Que vienen trabajando. Ustedes trabajaron en hidrocarburos, aminas, ácidos, alcoholes, éteres, bueno. Los aminoácidos tienen un grupo amina y un grupo ácido carboxílico y una cadena lateral R. Para que lo vean, yo se los preparé acá. Acá tenemos la representación tridimensional de lo que vendría siendo un aminoácido. Bien, tenemos, acá se ve doble, pero en realidad no es doble. Vamos a ver este mejor. Ahí está. No funcionó bien la app, perdón, es la primera vez que la uso. Para esto pensé que estaba solo. Bueno, acá tenemos, vamos a tener el grupo amino, que es este átomo en color azul con los dos hidrógenos, el carbono con el hidrógeno y bueno, esta esfera de color naranja es lo que va a representar al grupo R, que va a variar, bien. Yo le puse una sola esfera, pero el grupo R ahora vamos a ver que puede ser de distintas formas. Tenemos el carbono con el doble enlace al oxígeno y el grupo oxidilo. Vamos acá. ¿Qué pasa? Los aminoácidos son los eslabones de la cadena. Estos eslabones se unen por un tipo de enlace específico. El tipo de enlace por el que se une se llama enlace peptídico. Se va a unir esta partecita, bien, la parte del ácido, con la parte de la amina del otro, para formar el enlace peptídico, que es un enlace amida, del grupo amida. Fíjense que es un enlace amida. Tenemos el doble enlace al oxígeno y un grupo NH. También ese se lo representé con el Avogadro. Esta es una app muy copada para que trabajen, si alguno quiere seguir química después, ¿no? Acá tenemos la estructura del enlace peptídico. Fíjense cómo se unió, ¿no? Tenemos
el grupo amino terminal, tenemos el carbono, cada uno con su grupo R, ¿no? Entre los dos aminoácidos, tenemos el doble enlace al oxígeno, el nitrógeno y bueno, el otro aminoácido. Y así se van uniendo, como si fueran eslabones de una cadena. Esto lo tenemos representado mediante la ecuación química. Seguimos. Como les venía diciendo, hay muchos grupos R. Yo acá les puse solo 6, porque no viene al caso que se sepan todos los grupos R. Cada grupo R, como varía y le da identidad al aminoácido, bien, va a ser distinto. Véase, por ejemplo, el grupo R de la glicina es un hidrógeno. El grupo R de la serina, bueno, es un CH2 con un grupo oxidrilo. Acá tenemos un grupo sulfuro y un grupo también CH2. Tenemos el CH3 acá para la alanina, esta molécula para la glutamina, la valina con el isopropil, bien. Cada aminoácido tiene un grupo R distinto. Dependiendo cómo sean los grupos R y cómo es que se unan, vamos a tener distintas estructuras y distintas funciones. Hay más de 300 aminoácidos. Ahora, dependiendo cuántos aminoácidos conformen una cadena, es decir, cuántos eslabones posea, vamos a clasificarlo de una forma específica. Si tenemos 2 enlaces peptídicos va a ser un dipéptido, si tenemos 3 enlaces peptídicos va a ser un tripéptido, si tenemos 4 un tetrapéptido, y si tenemos más van a ser llamados polipéptidos. ¿Qué sucede? ¿Qué funciones cumplen las proteínas? ¿Por qué es tan importante que las estudiemos? Las células y los tejidos, bien, están compuestos de proteínas. Muchas proteínas poseen acción enzimática. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catalizador biológico, es decir, acelera la reacción biológica. Muchas reacciones en nuestro cuerpo no podrían suceder, esto lo vamos a ver la clase que viene, no podrían suceder a temperaturas de nuestro cuerpo. Véase, si yo las quiero recrear en un laboratorio, necesitaría temperaturas de 200, 300 grados. Mi cuerpo no está a 200 grados, estaría prendido fuego. ¿Por qué es que en nuestro cuerpo pueden suceder estas reacciones? Bueno, porque tenemos a estas proteínas que lo que hacen es disminuir esta energía, por la energía de activación de la reacción, y permite que suceda en nuestro cuerpo. Eso es una función también de las proteínas. Actúan como catalizadores. Eso es un catalizador. Son catalizadores biológicos. También cumplen funciones de transporte, por ejemplo la hemoglobina, que transporta el oxígeno a todos los tejidos, también es una proteína. La hemoglobina, la célula que nos transporta el oxígeno, es una proteína y bueno, también están presentes en los cromosomas, en donde se guarda la información genética. Entonces las proteínas son súper mega importantes a nivel biológico. Algunas funciones principales de las proteínas. Las proteínas van a poder tener función estructural, va a proporcionar componentes estructurales, por ejemplo el colágeno, que están los tendones y los cartílagos, la queratina que tenemos en el pelo, la piel, las lanas, las uñas. Van a tener funciones contráctil, que va a permitir el movimiento de los músculos, por ejemplo la miosina y la actina, que contraen las fibras musculares. Funciones de transporte, va a transportar sustancias esenciales por todo el cuerpo, por ejemplo la hemoglobina, que nos transporta el oxígeno, o las lipoproteínas, que transportan lípidos. Función de almacenamiento, van a almacenar nutrientes, por ejemplo la caseína, que almacena leche, la ferritina, que contiene hierro y se almacena en el base del hígado. Funciones hormonales incluso, por ejemplo, que regulan el metabolismo corporal y el sistema nervioso. La insulina, la presente, que va a regular el nivel de glucosa, ¿no? Esta proteína tan importante que, bueno, a veces sufren los diabéticos, ¿no? La hormona del crecimiento también es una proteína que va a regular el crecimiento corporal. Las enzimas que les mencioné recién, que van a catalizar las diversas reacciones, por ejemplo la sacarasa, es una proteína que va a catalizar la hidrólisis de la sacarosa. ¿Qué es una hidrólisis? A grandes rasgos, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el típico azúcar de mesa, está conformada por dos monómeros, ¿no? Por una molécula de glucosa y una de fructosa, unidas entre sí. Una hidrólisis sería separar estas dos moléculas. Bien, están unidas, las separamos. Protección también, función de protección, por ejemplo, que reconoce y destruye sustancias extrañas. Las inmunoglobulinas estimulan las respuestas inmunitarias. Entonces las proteínas tienen muchísimas funciones y hay muchas que todavía se están descubriendo. Ahora, de estos 300 aminoácidos que existen, solo 20 necesitamos nosotros a nivel biológico. Bien, 20 aminoácidos son los que usan nuestras células para sintetizar proteínas, es decir, para crear sus propias proteínas. Pero de esos 20 aminoácidos que nosotros necesitamos, hay 10 que solo los podemos ingerir con la dieta. No hay forma que nuestro cuerpo los produzca de la nada. Sí o sí deben ser ingeridos con la dieta, o sea, los tenemos que consumir. Esos aminoácidos, estos 10 aminoácidos que solo podemos consumir, solo los podemos ingerir mediante el consumo de alimentos, se denominan aminoácidos esenciales.
Acá tenemos una foto de Bear Grylls, ¿no? Indicando que los gusanos son puras proteínas. Eh, entonces, la calidad y la cantidad importan. Las proteínas de alta calidad que proveen estos aminoácidos están presentes en alimentos tales como los huevos, el pescado, la leche materna o la de vaca, algunos cereales incluso. En cambio, muchos otros alimentos que son de origen vegetal son en general pobres en este tipo de proteínas. Entonces, acá hay siempre un debate, ¿no? Cuando uno explica estos temas con respecto al veganismo y al vegetarianismo. Eh, no es como para ir en contra, pero a nivel biológico nosotros necesitamos consumir estos alimentos, sí o sí. Está el caso este que pasó hace un par de años, lo pueden googlear, en Estados Unidos, si no me equivoco, pasó el año pasado o en el 2018, por ahí, que una familia tuvo un bebé y eran veganos y no le querían dar a ningún producto derivado de un animal, ni siquiera leche materna le daban al nene. Y bueno, y el bebé a los 4 meses eh, desarrolló diabetes porque tenía deficiencia de proteínas. Entonces nosotros como adultos podemos tomar decisiones con respecto a nuestro cuerpo que pueden afectarnos, bien, pero estamos en nuestro derecho porque nuestro cuerpo somos adultos responsables, pero a un menor siempre debe ser alimentado correctamente para precisamente que posea todo este tipo de proteínas y pueda tener un buen desarrollo. Entonces debemos consumir estos alimentos que poseen un alto valor biológico. No necesariamente que un alimento tenga muchas proteínas es nutritivo. Acá era donde yo les había mostrado a los chicos que vinieron en la clase pasada el tema de la noticia, ¿no? En el que decía que teníamos que un kilo de harina, esta nueva de la noticia que estaban promocionando, iba a aportar 1 kilo de proteínas. La pregunta sería qué proteínas aporta, ¿no? Porque capaz que son proteínas que poseen algunos de los 280 aminoácidos que no nos sirven. Entonces nosotros necesitamos esos 20 aminoácidos. De hecho, de esos 20 necesitamos sí o sí los 10 que solo podemos consumir. Y después tenemos el otro caso, ¿no? En donde capaz que tenemos un alimento, por ejemplo los cereales que poseen aminoácidos esenciales, pero la cantidad que nos proveen es bastante ínfima y deberíamos consumir mucha cantidad de cereales para cumplir nuestra necesidad biológica. Entonces, que un alimento posea proteínas no quiere decir que sean proteínas nutritivas, y que un alimento posea proteínas nutritivas no quiere decir que tenga la cantidad necesaria que nosotros necesitamos. Por eso la calidad y la cantidad importan. Yo les preparé un cuadrito, una red conceptual. Este Power igual se los voy a pasar. A este cuadro lo deberían anotar en sus carpetas, así les queda como resumen. Proteínas. ¿Qué son entonces? Son macromoléculas constituidas por aminoácidos que van a desempeñar un gran número de funciones en la célula de los organismos vivos. Van a presentar átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos átomos de azufre, dijimos. Están constituidas por los aminoácidos, por esta unidad estructural. Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos son una molécula orgánica que siempre va a poseer un grupo amino en un extremo y un grupo carboxilo en el otro. Además de que va a presentar un grupo R que va a variar dependiendo cada aminoácido y le va a dar identidad al aminoácido. Los aminoácidos se van a constituir, acá tenemos otra vez la estructura, se van a constituir por la unión de estos aminoácidos, se van a unir y van a formar la proteína. ¿Mediante qué tipo de enlaces se van a unir los aminoácidos? Bueno, mediante un enlace específico denominado enlace peptídico. Ya tenemos un enlace peptídico. Ahora, dijimos de los 300 aminoácidos que existen, nuestras células entonces solo utilizan 20 para sintetizar proteínas. Y de estos 20, 10 solo pueden ser ingeridos con la dieta. Son los denominados aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que solo pueden ser ingeridos con la dieta. Se debe consumir entonces una combinación variada de diferentes alimentos para completar la cantidad adecuada de los aminoácidos para nuestro organismo. Es decir, debemos consumir aquellos alimentos que posean un alto valor biológico. Y acá está lo que yo le decía, no necesariamente que un alimento contenga proteínas nos va a aportar las proteínas que nosotros necesitamos, y no que tenga proteínas que poseen aminoácidos esenciales va a tener la cantidad que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos una dieta variada que incluya carnes rojas, pescado, pollo, leche, huevo y cereal. A nivel biológico y químico es así. Ahora, estos aminoácidos van a presentar diversas funciones entonces. Van a desempeñar un papel fundamental en nuestra vida, ya que son las moléculas más versátiles. Incluso fíjense todas las funciones que cumplen, ¿no? Cumplen funciones de defensa, de transporte, estructural, hormonal, respiración celular y enzimática. Hay una función que no cumplen. ¿Cuál es la función que no cumplen? Yo les había comentado el ejemplo, bueno, de que las proteínas podrían ser como los motores V8, ¿no? De un vehículo. Yo tengo un motor súper avanzado, pero si no tengo el vehículo al que ponérselo y no tengo gasolina, o sea, no tengo combustible, no me sirve de nada el motor tan avanzado.
Entonces nosotros necesitamos también los carbohidratos, que son la principal fuente energética. Los carbohidratos son los que son la principal fuente energética. Las proteínas no cumplen una función energética, van a cumplir funciones, bueno, estas, defensa, transporte, estructural, hormonal, respiración celular y enzimática. Y esto está muy relacionado en que en los gimnasios y toda esta moda que está ahora de tanto de darle tanta atención no a lo físico, a cómo nos vemos, todo el mundo va a los gimnasios y a veces los entrenadores tienen mala información o no están capacitados bien, no están bien alfabetizados científicamente y solo les mandan dietas de proteína, pero los carbohidratos casi nada, entonces no hay una capacitación correcta porque nosotros si no consumimos carbohidratos no vamos a tener energía por mucha cantidad de proteínas que tengamos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la acción enzimática, cómo es que funcionan las enzimas. Ahora, todas estas funciones de las proteínas van a depender de la forma de la proteína, ¿bien? Y esta forma depende de la estructura. Entonces, el tema que a nosotros nos compete en esta clase son las estructuras de las proteínas. Hay un caso muy interesante que pasó ahora hace un par de meses, en el que unos jugadores de un videojuego online llamado Forbit salieron en un estudio sobre el VIH, ¿bien? Se los voy a mostrar porque los tengo acá abajo. Esto sí se los tenía planeado dar para que ustedes lo lean. A grandes rasgos, Foldit es un juego de rompecabezas, bien, en el que los jugadores deben encontrar el plegamiento de proteínas más adecuado. No sé si alguna vez ha jugado un juego así a nivel ciencia. Por ejemplo, uno que se hizo muy famoso hace un tiempo fue el Spore, que era un juego en el que se veía la evolución desde las microcélulas hasta, bueno, los organismos vivos que viajan por el universo. Y se veía toda la evolución, la edad prehistórica, todo. Y el Spore lo trabajaba bastante bien y era una buena forma de trabajar esto en las escuelas. Entonces Foldit es un juego gratuito, lo pueden buscar en internet, lo pueden bajar, es un juego de rompecabezas en el que vas armando la proteína. Dice, en el 2011 un grupo de jugadores llevado por la competencia sana en un juego online lograron descifrar un problema que había traído de cabeza a los virólogos durante una década. En solo 3 semanas, descifraron, bueno, siempre la competencia y los videojuegos, ¿no? Descifraron la estructura tridimensional de una proteína del VIH, considerada una posible buena candidata para el desarrollo de fármacos antirretrovirales. El juego en cuestión se llamaba Foldit, y sus jugadores llegaron incluso a formar parte de la lista de autores del estudio científico que salió publicado más tarde. Ustedes pueden buscar el estudio científico y van a ver a la lista de jugadores de Foldit en el Google académico, no sé si lo saben usar, pero pueden buscar en Google académico, pueden buscar el estudio, después si quieren les paso este Power y la noticia, así pueden buscarlo y si les interesa informarse más al respecto. Bueno, esta historia fue uno de los ejemplos de ciencia ciudadana y juegos que puso a la física Sarah Hill en una charla reciente en el evento de divulgación científica Desgranando la Ciencia. Sin duda es un gran ejemplo de todas las cosas buenas que pueden salir si mezclamos ambas cuestiones, ¿no? Hace un poco salió un video el año pasado sobre historia, ¿no? No es el tema que nos compete, nosotros estamos en química, pero relacionado al juego Assassin's Creed, en donde explicaban que estaban desarrollando un mundo interactivo histórico a nivel, por ejemplo, uno podía recorrer las grandes pirámides en sus épocas maravillosas, todo con el juego, ¿no? Como si fuera un simulador 3D. Todo eso lo estaban haciendo a través del motor del propio juego Assassin's Creed. Bueno, hoy en día estas cosas, estos videojuegos específicos, se están usando, por ejemplo, para situaciones como la del COVID-19, que es la que estamos atravesando todavía. Entonces, ¿por qué es tan importante la estructura de las proteínas? Bueno, acá hay un breve resumen, ¿no? Que va contando la propia noticia. Nosotros lo vamos a trabajar desde el Power. Estructura de las proteínas. Ya vimos que las proteínas están conformadas por aminoácidos, ¿bien? Y que van a cumplir diversas funciones dependiendo cómo sea la estructura, cómo sea la forma, qué aminoácidos lo conformen. Lo siguiente que sigue es analizar entonces esta estructura de una proteína, analizarla a nivel estructural y tridimensional. Recordemos que todas estas moléculas son tridimensionales, por eso hice tanto hincapié en mostrarles el Avogadro con las moléculas. Para las macromoléculas muy grandes y complejas se utilizan distintos niveles de complejidad con el fin de facilitar su análisis. Les pongo un ejemplo. Ustedes cuando estudian el cuerpo humano no lo estudian en su totalidad, lo dividen, ¿verdad? O sea, estudian el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema óseo, no sé, el sistema digestivo, ¿bien? Nosotros dividimos el análisis del cuerpo humano para facilitarlo al análisis. O sea, si lo analizáramos todo en conjunto sería bastante más complejo.
Entonces, analizándolo por separado, hay gente que se puede especializar en esas ramas y generar un análisis mejor. Lo mismo sucede con las proteínas. Las proteínas son una macromolécula tan compleja que se divide el análisis para facilitarlo. La primera estructura que va a poseer una proteína es la llamada estructura primaria. ¿Qué nos va a indicar esta estructura primaria? Bueno, la estructura primaria de las proteínas lo que nos indica es la secuencia de aminoácidos. Vieron que estos aminoácidos podían ser distintos, vimos, ¿no? Atrás teníamos que cada aminoácido va a poseer un grupo R distinto. Bueno, la estructura primaria de las proteínas lo que nos muestra es esta secuencia de aminoácidos. ¿Qué aminoácido está unido a qué aminoácido y este a qué aminoácido? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿ven? Tenemos la glicina unido, bueno, las 3 letras corresponden a las 3 letras del aminoácido. Eso es lo que indica. Y luego se le agrega la terminación ina. La nomenclatura de proteínas no les viene al caso, pero es para que puedan interpretar la imagen. Entonces, la estructura primaria lo que nos muestra es esta secuencia de aminoácidos, comenzando por el extremo nitrógeno terminal y terminando por el extremo carbono terminal. ¿Ven? Ahí tenemos la estructura, ¿no? Tenemos dos ejemplos de la estructura primaria. Vamos con la estructura secundaria. La estructura secundaria se va a referir a disposiciones estructurales estables que dan lugar a patrones estructurales repetitivos. Esto suena como un trabalenguas, pero vamos a bajarlo un poco a tierra. ¿Qué es una disposición estructural estable? Bueno, las estructuras estas moleculares van a tener una disposición tridimensional que es más estable que otra, dependiendo de los grupos R que los conformen, ¿no? Esta estructura tridimensional estable va a ser la que luego se repita, porque nosotros, si bien, por ejemplo, yo en el Avogadro les hice solo una molécula de un aminoácido, nosotros sabemos que en términos químicos siempre estamos analizando en cantidades de billones y trillones de moléculas, porque estamos dentro del número, por ejemplo, de un mol. Un mol es 6.02 por 10 a la 23, por ejemplo, moléculas. Acuérdense, 6.2 por 10 a la 23. Es una cantidad inmensa. Yo esto se lo mostré la otra vez. 6.02 por 10 a la 23. ¿Esto qué me está indicando? Esto me está indicando que yo tengo 602 y 23 ceros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Toda esta cantidad de moléculas hay en un mol. Y un mol suele tener un peso bajito. Por ejemplo, la tabla periódica la podemos analizar en moles. Y por ejemplo, un mol de carbono pesa 12 gramos. Entonces, en 12 gramos de carbono yo tengo toda esa cantidad de átomos de carbono. Imagínense en un mol de proteínas, ¿no? Vamos a tener una cantidad impresionante de moléculas. Entonces, estas moléculas tridimensionales van a tener una disposición espacial específica. ¿Qué va a suceder? Van a haber dos conformaciones principales en la estructura secundaria, la estructura alfa hélice y la estructura beta lámina plegada. Alfa hélice y beta lámina plegada. Yo les pongo como ejemplo una escalera, ¿no? Las escaleras, ¿de qué tipo las tenemos? Bueno, tenemos la escalera de caracol, que es una hélice, y la escalera lineal, que es como un plegamiento en zigzag, ¿no? Algo así sucede con esta estructura secundaria. Vamos a tener dos tipos de estructuras que son más estables. La estructura alfa hélice. La estructura alfa hélice se va a formar al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria. Va a estar presente, por ejemplo, en la alfa queratina de las plumas. En las plumas tenemos este tipo de proteína con este tipo de estructura alfa hélice. Fíjense cómo se va formando la hélice y cómo la alegoría de la metáfora, ¿no? El compararlo con la escalera de caracol es bastante fructífera. Bueno, acá tenemos también otro ejemplo de la estructura alfa hélice. Y después tenemos la estructura beta lámina plegada, que es otro tipo de disposición que también puede presentarse. En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice. Para que se haga una idea, la hélice, vieron que el ADN, cuando ustedes lo vieron en biología y lo vieron seguramente en alguna película y demás, es una doble hélice. Bueno, la estructura alfa hélice es una sola hélice, simple hélice. El ADN es una doble hélice. Y bueno, después tenemos la lámina plegada, dijimos. En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice, sino que forman una cadena en zigzag. Otra vez como si era una, fíjense cómo se parece mucho a una escalera lineal, ¿no? La típica escalera. Una estructura en zigzag, denominada disposición lámina plegada. Esta estructura la presenta, por ejemplo, la beta queratina de la seda. En la seda tenemos esta estructura. Entonces ya vimos estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. Vimos que las estructuras secundarias son disposiciones estructurales que son estables, que pueden presentarse, por ejemplo, la
alfa hélice o la beta lámina plegada. Vamos con el siguiente nivel de análisis, la estructura terciaria. La estructura terciaria va a constituir un conjunto de plegamientos que se originan por la unión entre determinadas zonas de la cadena polipeptídica. Vamos a hacer un breve repaso de esto, porque la estructura terciaria se basa principalmente en interacciones que se dan por medio de los grupos R. Vieron que el grupo R dijimos que podía variar. El grupo R de un aminoácido, vamos a volver un cachito atrás, si me siguen, teníamos el aminoácido que tenía esta estructura, y este grupo R iba a variar en cada aminoácido. Por ejemplo, el aminoácido glicina tenía este R, el serina este R, la cisteína este R, este R, este R y este R. Ahora, estos grupos R van a tener interacciones entre sí que van a dar lugar a la llamada estructura terciaria. ¿Dónde estamos? Acá. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos un par de interacciones. No es necesario que ustedes la estudien porque ustedes no vieron estas interacciones, pero bueno, por ejemplo, acá tenemos un puente disulfuro formado entre grupos R que tengan azufre. Tenemos una unión iónica acá, un puente hidrógeno, una interacción hidrofóbica. Entonces, estas interacciones también van a dar lugar a una estructura tridimensional ya ahora, porque van a ir conformando la molécula de una determinada forma. Bien, vamos a tener de dos tipos de estructura terciaria también, las fibrosas y las globulares. Y el tipo va a estar intrínsecamente relacionado a la función que cumple esta proteína. Veamos, por ejemplo, las proteínas fibrosas, que tienen estructura terciaria de tipo fibrosa. La estructura fibrosa suele tener una forma alargada, con una cadena polipeptídica estirada. Debido a esta predisposición tridimensional, de los aminoácidos son insolubles en agua, es decir, no pueden ser solubles en agua. Y por consiguiente van a tener función de tipo estructural y estática. Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de estructura lo va a presentar la queratina del pelo. La queratina del pelo tiene una estructura terciaria de tipo fibrosa. Tiene sentido que no sea soluble en agua, y sí, porque imagínense que yo me estoy lavando el pelo, o está lloviendo y se me empieza a caer el pelo, o empieza a perder las proteínas del pelo. Me empiezo a lavar el pelo y se me empieza a desteñir el pelo. No, no tiene sentido. O sea, a nivel biológico el cuerpo intenta mantenerse bien, ¿no? Y bueno, cada proteína cumple una función en base a sus propiedades, ¿no? Como es insoluble en agua, va a cumplir funciones estructurales y estáticas. La queratina, por ejemplo, del pelo, que fue la que le puse ejemplo. Acá tenemos, que pongo el puntero, ahí está. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura fibrosa y dos imágenes de cómo se vería, ¿no? Dos representaciones son. Y bueno, después tenemos la estructura globular. El otro tipo de estructura terciaria que puede presentarse es la estructura globular. En este tipo de estructura, las proteínas suelen tener una forma más esférica, ¿bien? Con una cadena polipeptídica plegada. Debido a esta predisposición tridimensional, este tipo de proteínas son solubles en agua. Y como son solubles en agua, van a cumplir funciones afines a eso. Por ejemplo, la hemoglobina presenta este tipo de proteína. ¿Por qué? Porque yo necesito que la hemoglobina pueda ser transportada por todo mi cuerpo a través de la sangre. Entonces yo necesito que sea soluble en un medio acuoso. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno a todo nuestro cuerpo y posee, bueno, dicha estructura terciaria. Entonces, este tipo de proteínas con estructura globular va a presentar funciones de tipo metabólicas y dinámicas, es decir, que se puedan desplazar en medios acuosos. Tenemos dos imágenes de la proteína globular y miren, acá tenemos las disposiciones helicoidales, por ejemplo, de la estructura secundaria y cómo estas van también por interacciones entre sí, van formando una estructura más esférica. Esta molécula sería más real, ¿no? Esta sería más un análisis un poco más para representarlo. Esta sería más a lo real. En el folding, las moléculas que forman, las estructuras que van formando, es esto, es decir, armando este tipo de estructuras de diversos compuestos. Por eso que, por ejemplo, los chicos estos habían logrado descifrar la estructura, porque es un rompecabezas al fin y al cabo lo que van armando. Es simple de entender, el folding no es un juego difícil, y habían logrado, bueno, descifrar la estructura de una de las proteínas del VIH. Y después tenemos la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se va a dar cuando varias cadenas de estructuras terciarias se van a asociar entre sí. Ahora, no todas las proteínas van a presentar estructura cuaternaria. Todas las proteínas llegan como mínimo a la estructura terciaria. Es decir, van a presentar al menos una estructura terciaria. Dependiendo, bueno, las interacciones que posean, los grupos R, van a poder ser alfa, en la estructura secundaria van a poder ser alfa hélice o beta lámina plegada, en la estructura terciaria van a poder ser globulares o fibrosas. Ahora, la estructura cuaternaria es cuando estas
estructuras terciarias empiezan a asociarse entre sí. Por ejemplo, la hemoglobina es un conjunto de 4 estructuras terciarias. La hemoglobina sería algo así. A ver, yo soy bastante malo dibujando, pero supongamos que esta es una estructura terciaria, esta es otra y esta es otra. Y esto es, en conjunto, la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Obviamente hay más cosas, por ejemplo, la hemoglobina también presenta un átomo de hierro y demás, pero es para que se hagan una idea de cómo es que funciona. Ahora, no todas las proteínas, ya les digo, presentan este tipo de estructura cuaternaria, es decir, llegan a presentar este tipo de estructura cuaternaria. Sigamos. Ahora, este tipo de estructuras, bien, las estructuras de las proteínas, nosotros la podemos romper, por así decirlo, podemos desnaturalizarla. Se le llama desnaturalización de las proteínas o desnaturalización proteica cuando hay una alteración en estos grupos R que estaban estabilizando la estructura tridimensional, bien, y se rompen, directamente solo queda la estructura primaria. Es decir, nosotros desestabilizamos estas interacciones. Entonces, en una desnaturalización proteínica, una proteína va a perder la estructura secundaria y terciaria, y si tiene cuaternaria también la va a perder. Este tipo de interacciones a veces hace, por ejemplo, que las proteínas, cuando sucede una desnaturalización proteica, pasen de ser solubles en agua a insolubles en agua. Entonces se puede hacer que precipiten. Esta desnaturalización proteica, es decir, el romper estas estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria en caso de haber, nosotros la podemos lograr mediante cambios físicos, por ejemplo, mediante la agitación, mediante cambios químicos, con una variación del pH, calor, etcétera. Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo de desnaturalización proteica. Si a ustedes les iba a mandar una actividad para que hagan en sus casas, con una breve experiencia, que sería, por ejemplo, hacer el merengue cuando batimos la clara de huevo. Ahí nosotros estamos desnaturalizando la proteína de la clara del huevo para generar el merengue. Nosotros hacemos, y están presentes la química siempre está presente en la vida cotidiana. En el caso que nosotros no lo sabemos, nosotros realizamos química sin saber que estamos realizando química. Entonces, una proteína desnaturalizada pierde su función biológica y en algunos casos la desnaturalización conduce a la pérdida total de la solubilidad. ¿Qué quiere decir que pierda su función biológica? Por ejemplo, cuando ustedes se planchan el pelo, en especial las chicas, que son las que suelen tener el pelo largo, los chicos solemos tener el pelo corto, no lo planchamos, pero las chicas cuando se planchan el pelo también provocan una desnaturalización en esta proteína de la queratina que tenemos en el pelo. Lo que les mencionaba, entonces cuando se produce una desnaturalización y se pierde la función biológica, es posible también que la proteína pierda también su solubilidad y precipite. Bien, es importante esto de mencionar que la estructura primaria, al no sufrir cambios, bien, la cadena de aminoácidos no se ve afectada en una desnaturalización proteica. Entonces, a veces, en determinadas proteínas, es posible que luego de un tiempo se vuelvan a formar las estructuras, se renaturalice, se llama. Entonces acá, por ejemplo, acá les puse una fotito de ejemplo. Miren, tenemos la proteína normal, ¿no? Esta podría ser una proteína globular por la forma que se ve, ¿bien? Con su propia disposición helicoidal de las estructuras secundarias y una forma más esférica de la estructura terciaria, una forma globular, que cuando se desnaturaliza pierde su función biológica y queda solo la cadena de aminoácidos que era la estructura primaria. Ahora, esta proteína puede ser el caso que se pueda renaturalizar, es decir, que vuelva a ser activa y a formar de vuelta su estructura. Vamos con acá, actividad de cierre. ¿Qué pasa? No sabía por dónde seguía, me falta una hoja, pero no, ahí está. Pensé que me había olvidado algo. Seguimos. Actividad de cierre. Yo les había preparado una actividad específica, bien, para que practiquen y que sea integradora a todos estos contenidos que venimos viendo sobre proteínas, ya que no la podemos hacer en conjunto, o sea, no la pueden hacer ustedes. Vamos a ir haciendo como un juego. Bien, yo la leo y la voy explicando de paso a la actividad. Vamos haciendo como un repaso mientras la vamos resolviendo. Y ustedes mientras ahora la pueden leer y practicar, de hecho, ustedes antes de que yo dé la respuesta, ¿no? Entonces, dice, indique la opción correcta. Los aminoácidos se van a caracterizar por poseer, y tenemos tres opciones. Solamente un grupo de hidroxilo, solamente átomos de carbono y oxígeno, átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y algunos pueden presentar azufre.
Bueno, nosotros sabemos que los aminoácidos tienen una estructura determinada. Lo vemos acá en el folding. Los aminoácidos van a presentar, acá tenemos dos aminoácidos, ¿qué van a presentar en su estructura? Vamos a verlo. Ahí está. Van a presentar átomos de carbono, átomos de nitrógeno, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno y algunos también van a poder presentar un átomo de azufre en el grupo R. Ustedes, entonces, la respuesta sería, ¿presentan solamente un grupo de hidroxilo? No. ¿Presentan solamente átomos de carbono y de oxígeno? No, sabemos que todos los aminoácidos también presentan nitrógeno en el grupo amina. Se presentan átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, algunos pueden presentar azufre. La respuesta correcta era esta. Después dice, la estructura primaria de una proteína solo está presente en proteínas de tipo fibrosas, está constituida solo por átomos de nitrógeno y carbono, o es la que indica la secuencia de aminoácidos. Recordemos, ¿qué era la estructura primaria? La estructura primaria es aquella, ¿qué pasa? Es aquella que nos presenta, bien, la secuencia de aminoácidos, la estructura primaria. La estructura secundaria podía ser alfa y beta, podía ser alfa hélice o beta beta hoja plegada, ¿no? Cuando tenemos la alfa hélice vendría siendo como la escalera caracol y la beta hoja plegada la escalera lineal. Podrían ser así las estructuras secundarias. Y después tenemos la estructura terciaria, que puede ser fibrosa o globular. Y cada una va a tener unas propiedades específicas. Entonces, la estructura primaria de una proteína, ¿solo está presente en proteínas de tipo fibrosas? No, falso. Está presente en todas las proteínas. ¿Está constituida solo por átomos de nitrógeno y carbono? Falso. Nosotros sabemos que también presentan átomos de oxígeno y también pueden presentar átomos de azufre. ¿Y es la que indica la secuencia de aminoácidos? Claro, esa sería la correcta. La estructura primaria de una proteína es la que indica la secuencia de aminoácidos. Seguimos. Dice, los aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el organismo. ¿Bien? Estos aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar, los dije al principio del video. No vale que vuelvan para atrás. A ver, intenten pensar. Dijimos que nosotros existían 300 aminoácidos, ¿no? Y 20 necesitábamos para sintetizar las proteínas, y de esos 20 había 10 que sí o sí debíamos ingerir con la dieta. Pueden ser sintetizados por el organismo. En este caso, la respuesta correcta era son 10 y se denominan aminoácidos esenciales. Y por último tenemos identificar la función que no es propia de las proteínas, ¿no? Nosotros vimos que las proteínas pueden presentar diversos tipos de funciones, muchos tipos de funciones, y se siguen descubriendo algunos tipos de funciones todavía, por esto de las posibilidades, ¿no? Yo se los había mostrado la otra vez, ¿no? Si tenemos 20 proteínas, 20 aminoácidos, digo, ¿no? Para formar proteínas, y cada uno va a depender de la combinación, entonces vamos a tener 20 a la 20. ¿Esto cuánto me da? Esto me da 1 por 10 a la 26 en realidad, ahora sí. Esto me da, si lo hacen, 1 por 10 a la 26. Es decir, yo voy a tener de posibilidades de combinaciones. Por ejemplo, si yo tengo 4 variables, 4 personas, ¿qué posibilidades tengo? Tengo 4 personas y bueno, tengo 2 chicos y 2 chicas. ¿Qué posibilidades tengo? Bueno, puedo tener chico-chica, chica-chica, chico 1, chica 1, chico 2, chica 2, ¿no? O sea, 4 variables me da 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque esto es 2 a la cuarta. Bueno, acá tenemos 20 a la 20 y 1 por 10 a la 26 posibilidades. O sea, vamos a tener 1 y bueno, los 26 ceros. 4, 8, 12, así hasta llegar a los 26. O sea, hay una cantidad gigantesca de posibilidades de unión de aminoácidos. Y estas posibilidades encima, estas uniones son las que luego van a determinar la estructura secundaria, la terciaria y la forma de las proteínas, y esta forma después me determina las funciones. Así que por eso es que los aminoácidos son tan versátiles y tienen tantas funciones. Por esto de que hay muchas posibilidades. Entonces, cumplen muchísimas funciones los aminoácidos, pero hay una en especial que no cumplen. Dice, identifica la función que no es propia de las proteínas. ¿Pueden ser elementos de transporte? Eso es verdadero. Por ejemplo, la hemoglobina, que transporta oxígeno a nuestra sangre, mediante nuestra sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Son moléculas de gran poder energético?
¿Las proteínas son moléculas de gran poder energético? No, falso. ¿Cuáles son las biomoléculas de gran poder energético? Los carbohidratos son el combustible de nuestro cuerpo, los carbohidratos. Algunas tienen función catalizadora, las proteínas, esto también era verdadero. Recordemos, por ejemplo, que las proteínas tienen como principal función muchas veces esto, de la función catalizadora, que son las enzimas, que vamos a ver la clase que viene, que aceleran las reacciones químicas disminuyendo su energía de activación. Y pueden formar sistemas de protección sanguínea anticuerpos, esto también es verdadero. Las proteínas también están presentes en los sistemas inmunitarios. Bueno, hasta ahí era la clase, chicos. Es una pena que se haya perdido la interacción con el grupo y que ustedes hayan podido ver, bueno, la noticia propia del FOLDIT y realizar esta actividad y ir debatiendo las propiedades y esto. Espero que les haya gustado. Nos vemos. A ver, voy a dejar de compartir. Y ahora sí. Chau.